Y el tema en esta mañana, diga, es lo mejor de Dios. Diga conmigo, lo mejor. No los oigo, diga, lo mejor de Dios. ¿Cómo es el tema en esta mañana? Lo mejor de Dios. El texto para recibir lo mejor de Dios está en Lucas 17, del versículo 11 al versículo 19. Lucas 17, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos le salieron al encuentro? Diga, 10 leprosos le salieron al encuentro del Señor, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Id, a ver, lea conmigo ahí, ayúdeme. ¿Qué les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué les pasó? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Repita conmigo el versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha... Otra vez. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy quiero iniciar esta palabra sin este texto, porque el texto es el inicio para la palabra, pero no voy a hablar de este texto ahora, más adelante. Y quiero hablar sobre la mujer cananea que Jesús la ignora. Esta mujer cananea comienza a gritarle al Señor Jesús mientras él pasaba frente a ella, para que la ayudara con un problema que tenía su hija, y era que tenía una enfermedad mediante unos espíritus que la atormentaban. Y Jesús no le responde, a pesar de que ella gritaba y gritaba pidiéndole ayuda al Señor, y Jesús no respondía. A simple vista pareciera que el Señor la estaba ignorando. Entonces esta mujer enfrentaba dos problemas. El primer problema era que Jesús no le prestaba atención. ¿A usted no le ha pasado cuando usted se dirige a alguien y no le prestan atención? ¿No le ha pasado que usted le habla a la mujer suya y la mujer suya lo ignora? ¿A usted no le ha pasado que le habla a su marido y el marido como si usted no la viera? Aquí no pasa así, pero eso a mí me ha pasado. A propósito de eso, dice que un hombre llegó a un consultorio de un doctor. Doctor, atiéndame, nadie me presta atención. El doctor dice: el siguiente paciente. Entonces, esta mujer enfrentaba dos problemas. Uno, que el Señor no le prestaba atención. Y dos, sus discípulos estaban en contra. Entonces imagínense, el Señor no le presta atención y los discípulos están en contra de ella. Pero esto a ella no le importó. Esto a ella no la incomodó. Y es lo que muchas veces le pasa a la gran mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, que no luchamos por las bendiciones de Dios. Ella buscaba la sanidad de su hija, pero no le importó que el Señor la ignorara. No le importó que los discípulos estuvieran en contra de ella, sino que ella luchó por ese milagro para vencer. Entonces, claro, se dispuso ella que cualquier obstáculo, e hizo lo más importante, y es postrarse a los pies del Señor para pedirle misericordia y ayuda. Y a pesar de que Jesús la ignoraba, ella lo hizo. Mateo capítulo 15 registra lo que le estoy narrando. Versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces, o sea, nos está molestando, Señor, no la queremos ver, Señor. Él respondiendo dijo, oiga cómo le dijo él: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella aprovechó esa oportunidad que Jesús le está diciendo a los discípulos: no, yo no la puedo atender, porque yo tengo que atender es al pueblo de Israel. Entonces mire lo que hace ella, respondiendo. Entonces dijo, entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, en pocas palabras está diciendo: ¿sabes qué? Tú no eres digna de recibir esto, porque yo vine a lo suyo. O sea, él vino al pueblo de Israel. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No lo recibieron. Levante la mano conmigo y diga: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Levante la mano conmigo y diga: soy un hijo de Dios. Diga: soy una hija de Dios. Diga: no soy esclavo del temor. Diga: no soy esclava del temor. Dígalo, denle un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue ¿qué? Sanada desde aquella hora. Esta historia muestra la palabra de Dios, lo sorprendente, que aunque pareciera que Jesús la trata mal, ella insistía en recibir lo mejor. Que aunque pareciera que las circunstancias están en contra de ella, Jesús le dice que él no era enviado al pueblo diferente, porque ella era cananea, no pertenecía a los judíos. Que no estaban bien en darle el pan que era para los hijos, dárselo a ella, porque en aquel entonces para el que no era judío era un perro, era desechado. Pero ella no se desanima esas palabras. Ella no se detiene a decir, como muchas personas que cuando no ven las cosas y no insisten, se desaniman. Ella no se desanimó, sino que ella por el contrario siguió insistiendo, siguió diciéndole: Señor, así es como tú dices. Sin embargo, Señor, aunque tú estás en la mesa comiendo, algún granito de arroz se te cae. Y ese granito de arroz, ¿sabes qué? Los perritos siempre están debajo de la mesa. Y cuando se cae el granito, se lo come. Y eso es suficiente. Mire la fe de esta mujer. Mire cómo le dice a ella, ¿verdad? Y sabe una cosa, mis amados hermanos, que esta mujer estaba tan convencida. Y es lo que nosotros hoy en día necesitamos estar. Bien convencido de quién es Dios para nosotros. Aunque no nos oiga, aunque no creamos que está, Dios está allí. Y aunque sean migajas que estamos comiendo, aunque tú no fuiste llamado a comer migajas, porque tú fuiste llamado o llamada para sentarte a la mesa con el Señor. Porque Él te llamó para que seas un rey, para que tú seas un príncipe, un hijo de Dios. ¿Cuántos creen esto en esta mañana al Señor? Para que tú le creas la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces mire, por su insistencia y por su fe obtuvo el milagro. Porque mire lo que dice el versículo 28 del capítulo 15. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Qué harías tú si vivieras la misma situación de esta mujer? O de pronto estás atravesando la misma situación. Sin embargo, tú y yo no hemos sido llamados para estar sentados debajo de la mesa. Sin embargo, tú y yo no estamos llamados para comer migajas de Dios, sino para sentarnos con los príncipes y recibir lo mejor de Dios. Tú fuiste llamado para recibir lo mejor de Dios. Levante la mano conmigo y diga: yo fui llamado para recibir lo mejor de Dios. Sin embargo, para recibir lo mejor de Dios, a veces no solo se necesita fe. Porque a veces enseñamos que la fe es suficiente, pero la fe sin la obediencia no obra. Y hay gente que tiene muchísima fe. Y hay gente que es muy creyente, pero no obedece, no recibe. Porque la fe sin la obediencia no funciona.
Entonces en el capítulo 17 encontramos la historia ahora sí de los 10 leprosos que salieron también al encuentro del Señor. Ellos también salen al paso de Jesús, que es la mujer de la historia que acabamos de narrar. Y al igual que esta mujer que le gritaba Señor, estos comienzan a gritarle. Ahora, estos leprosos salen gritándole a Jesús, Jesús, Jesús. Pero según las leyes sanitarias, ellos debían vivir en un lugar apartado que se llamaba leprosorio. Ellos no podían acercarse a las personas. Y si ellos se acercaban, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, soy inmundo. Porque las leyes de sanidad decían que ellos al recibir lepra eran sacados de sus casas. Si era el padre, si era la madre, si era el hijo, si era cualquiera, tenían que sufrir las consecuencias de eso. Ellos tenían que vivir apartados. Y si a alguien se le acercaba, ellos debían gritar. Porque si ellos no gritaban, ellos tienen que gritar, soy inmundo, soy inmundo. En Levíticos capítulo 13 usted va a encontrar las leyes de sanidad que Dios había colocado para que cuando esta lepra llegara a la vida de las personas, nadie se podía acercar. Y si alguien se acercaba, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo. Y la gente tenía que retroceder. Porque si ellos, sin gritar, alguien se acercaba, lo mataban. Inmediatamente lo apedreaban o tenían que matarlo, porque esa era la ley. Entonces mire, lo primero que ven los leprosos es el impacto de la enfermedad en la vida de ellos. Y cuando nosotros viene este flagelo de la enfermedad y nos toca, cualquiera que sea la enfermedad, entonces viene la frustración, porque los sueños se truncan, porque la enfermedad nos agobia, porque en el caso de estos leprosos, sus planes se vinieron a tierra, sus planes se vinieron abajo, sus vidas fueron truncadas por la lepra. Ya que al tener esta terrible enfermedad anulaba todos los sueños, anulaba el potencial de lo que había allí. Y mire lo que hace la enfermedad: echar por tierra todos los planes. Ahora, la lepra en aquel entonces era símbolo del pecado. Y la lepra era una enfermedad incurable en ese entonces. Y era una característica de lo que hizo el pecado en la vida del hombre, que fue truncar los planes, que fue acabar los proyectos, que fue devastar a través de Satanás, porque Satanás vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto creemos al Señor esta mañana? Jesús vino el Señor. Entonces mire lo que Satanás hace en la vida de las personas y la vida de hoy en día. Igual el pecado sigue truncando los planes en la vida de nosotros. Lo segundo que ellos ven es que a pesar de que no tenían esperanza, hubo una oportunidad, porque Jesús está pasando al frente de ellos. Y la lepra, que era una enfermedad incurable y que no había ninguna esperanza para ellos, sin embargo había esperanza, porque Eclesiastés capítulo 9 versículo 11 dice que tiempo y ocasión suceden a todos. A todos nos sucede. O sea que Dios a todos nosotros, a pesar de los problemas y de que no hay oportunidades, siempre Dios tiene una oportunidad. Siempre Dios tendrá una oportunidad en la vida para poder cambiar aquellas cosas que de pronto nos han estado saliendo mal. Aquellas cosas que en tu casa, aquellas cosas que en tu negocio, aquellas cosas que en tu vida. Hay personas que ante esta situación toman decisiones erradas. Hay personas que cuando se ven en esta situación, entonces no ven que hay una oportunidad, y Dios sí da una oportunidad. Levante la mano conmigo y diga: Dios es el Dios de las oportunidades. Por eso al entrar en la aldea de los leprosos, Jesús les dio una oportunidad de ser sanados a ellos, y ellos la aprovecharon. Número 3, porque al tener la oportunidad la aprovecharon. Porque la presencia de Dios está pasando por allí, y por donde pasa Dios hay bendición. Levante la mano conmigo y diga: por donde pasa Dios hay bendición. Y allí los leprosos ven la oportunidad, porque ven a Jesús. Ahora observe algo, y es que ellos alzaron la voz y comenzaron a gritar diciendo: Jesús, Jesús, Hijo de David, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe a qué se estaban exponiendo ellos? Sin importar que le pudiera suceder a la vida de ellos, ya que por ser leprosos y no decir que eran inmundos, iban a ser apedreados. Sin embargo, no les importó. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca te va a condenar. Porque Jesús nunca te va a señalar. Ellos debían gritar con esa voz, tenían que gritar: somos inmundos, somos inmundos. Pero ellos gritaron fue: Jesús, ten misericordia de nosotros. Que por ser leprosos estaban expuestos y corrían el riesgo de ser apedreados. Pero Jesús, ¿sabe qué les dice? Vayan, muéstrense al sacerdote. Id,
mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque había otra ley de la sanidad y era que debía ir donde los sacerdotes y presentarse para confirmar la sanidad. Observe esto. El diablo te va a señalar. Por eso el diablo utiliza la ley para destruirte. Porque la ley te tenía que decir: tú eres inmundo, tú te vas para el infierno, tú vas a pagar por tus pecados. Pero la gracia te dice: por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios esta mañana? Dígame allí: gloria a Dios esta mañana. Si hubiesen estado allí los fariseos, le hubiesen dicho: apedréenlos, porque son inmundos. Pero Jesús le dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. En capítulo 13 de Levítico puede leerlo. Por eso, cuando ellos obedecen la palabra de Jesús, y esa es la clave. Y la clave es ¿qué? Obedecer. Jesús no le dijo: quedan sanos, le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Ellos se devuelven y se van. Porque la clave para nosotros poder ver a Dios manifestado en nuestras vidas se llama obediencia. Obediencia a tu matrimonio, obediencia a tus padres, obediencia a tus superiores, obediencia a tu trabajo, obediencia en las leyes, obediencia en todo. Porque como les decía al inicio, hay gente que tiene mucha fe pero no es obediente. Porque la obediencia te mata la rebeldía. Porque por naturaleza somos rebeldes. Pero cuando obedecemos, aunque no nos guste, hay bendición. Por eso Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Mientras ellos van por el camino, fueron limpiados. ¿Sabe qué significa eso? Que la lepra desapareció. Porque la lepra es un cáncer que cercena los miembros, los dedos, las uñas, la nariz, la boca, los oídos, los pies, las manos. Todo lo va comiendo. Es algo vivo que va comiendo. Y lo que significa es que mientras ellos van, se desaparece. Y ellos, lo único que le queda es que se detiene la lepra ahí. Entonces le quedan los recuerdos. ¿Cuáles son los recuerdos? Que ya el dedo no se sigue comiendo. Porque empieza por una llaguita acá y se come la uña y se come la falange, y después se come, después el ñame y después la malanga. Y cuando viene a ver la mano se la come. Lo que quiere decir es que se detuvo, allí se secó. Pero ahí está la muestra. El que le faltaba la uña siguió sin la uña, pero nunca más se le comió. O sea que el estrago de la enfermedad queda ahí evidente. Eso significa de la vida pasada, de la enfermedad. Sin embargo, uno se regresa. Uno de los 10 se regresa. 9 eran judíos. Uno era ¿qué? Samaritano. Y uno se da cuenta. Y cuando uno se da cuenta que había sido sanado, comienza a brincar y a decir: gloria a Dios. Gloria. Yo tengo que ser agradecido. Y si hay algo bonito es la gente agradecida. Aló. Qué triste es la gente desagradecida. Es lo más duro que hay. Es lo más triste que hay. Cuando tú ayudas a alguien y esa mano que tú le das a comer después te la muerde y te la come. Aló. Sin embargo, este es agradecido y comienza a gritar y comienza a decir: gloria a Dios, y comienza a saltar lleno de gozo, de alegría. ¿Y qué fue lo que hizo? Regresa a Jesús. Y la voz que antes usaba para decir: soy inmundo, no se acerquen, soy inmundo, ahora la usa no para alejar a la gente, sino para decir: Dios me ha sanado. Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Aleluya. Si antes usaba esa misma voz para gritar inmundo, y si antes la usaba para alejar las personas, ahora usa la voz para atraer a la gente, para que sepa que Dios es bueno y Dios es fiel. Ahora usa la voz, esa misma voz que usaba para maldecir y darse cuenta, ahora la usa para glorificar a Dios por su milagro. ¿Y qué hace este hombre? Viene y se le tira a los pies del Señor y le dice: gracias por mi milagro, Señor.
Y comienza allí. Yo me imagino que este hombre lloraba ahí de la alegría y decía: Señor, gracias. Símbolo de los que venimos a la iglesia a decirle: Señor, el milagro no está todavía, pero Él viene en camino. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios esta mañana? ¿Cuánto podemos decir esta mañana aleluya, aleluya? Entonces Jesús sorprendido, porque Jesús se sorprende. Y Jesús se sorprenda porque Él dice: bueno, y no fueron 10 los que fueron limpiados, y solo uno regresa. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, ¿sabe qué quiere decir? Que los 9 conocían de los milagros que Dios podía hacer. Este no, pero este se da cuenta. Los 9 conocían que Dios obraba milagros, pero este no. Y dice: y no hubo quien viniese y diese gloria a Dios, solo este extranjero. Y mire cómo dice el versículo. En el último versículo, ¿cómo le dice el Señor? ¿Cómo le dice el Señor? A ver. Levántate. ¿Cómo le dice el Señor? Levántate. ¿Qué más le dice? Tu fe. ¿Tu fe qué? ¿Te ha qué? Salvado. Él era sano, pero él está diciendo que ahora es ¿qué? Salvado. La palabra salvado significa liberación. Y viene de una raíz, para este caso, una raíz griega llamada sofo, S-O-F-O, sofo. Y la palabra sofo significa liberado, protegido, sanado, preservado, libre de daño. Y eso le pasó a los 10. Los 10 fueron sanados, los 10 fueron liberados, los 10 fueron preservados. O sea, la lepra se detuvo. Nunca más volvió la lepra a ellos. La lepra no siguió cercenando, pero le faltó 2 cosas que se le añadió al que regresó. Número 1, quedas completado. Y número 2, sin defecto. Y es en ese mismo momento que este hombre, agradecido, recibió lo mejor de Dios. Porque los demás fueron salvados, los demás fueron liberados, los demás fueron protegidos, pero los demás no fueron completados ni sin defecto, porque siguieron. El que seguía sin la nariz siguió ñueco. El que le faltaba el pedazo de caracol, lo seguía, pero no seguía comiéndose. El que se había quedado con 2 dedos, tenía 2 dedos, o de pronto tenía estos 2 dedos, o tenía estos 2 dedos, o tenía estos 2, quedó así. Pero este que quizás le faltaba media cara o media mano, cuando el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, ¿sabe qué pasó? Le salieron los dedos, se le arregló la nariz, se le arregló la boca, quedó completo. Cuando tú adoras a Dios, quedas completo, porque la adoración mueve a Jesús. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuánto podemos levantar las manos? Aleluya, aleluya. En pocas palabras, Jesús le dijo: porque confiaste en mí, quedas totalmente completo. Cuando confiamos en Dios, aunque no veamos las cosas, siempre que confiemos en Dios y siempre que nosotros en totalidad a Dios nos rendimos, no importa que no veamos nada, obedezcamos su palabra. Este hombre de alegría, los 10, los otros 9 pudieron hacer esto, pero solo este lo hizo. Solo este recibió lo mejor para él. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente un acto de creer, sino también de obedecer. Porque la fe con la obediencia van juntos. Porque el obedecer te da formación y dirección. Porque no puede haber fe sin sometimiento hacia una autoridad, cualquiera que sea. Y hay gente que dice que yo me someto a Dios, pero no a los hombres. Ese es un rebelde o una rebelde. Hay gente que dice: es que mi pastor es Jesús. Pero si tu pastor no es un hombre que ves, mucho menos a Dios que no ves. Porque la obediencia vale más que los sacrificios. Por eso este hombre obedecieron y fueron. Pero uno recibe lo mejor, fue completado. Volvió a su normalidad.
porque eso es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quería para 10, nada más lo obtuvo 1. ¿Por qué? Porque ese 1 fue el que fue obediente a Dios. ¿Cuál es el mensaje para recibir lo mejor de Dios? Es creer y obedecer. Y cuando yo obedezco a Dios, si Dios me manda que yo lo adore, y al yo adorarlo, yo necesito desprenderme, como hizo este hombre. Este hombre se desprendió. Pero si antes le tocaba para preservar la vida gritar inmundo, ya no usó más su boca para gritar inmundo, sino para glorificar a Dios. ¿Por qué no te levantas esta mañana y levantas tus manos para que glorifiques a Dios? Levanta las manos conmigo y diga conmigo: el peor enemigo de mi milagro, diga, es Satanás. Otra vez, dígalo conmigo: el peor enemigo para mi milagro, ¿cómo se llama? No es Satanás, es usted mismo, soy yo mismo. Porque es mi propio orgullo al que yo tengo que doblegar. Y cuando yo obedezco, yo someto mi ego al señorío de Cristo. Levante las manos y diga: muero para el Señor, para recibir lo mejor de Dios.